Empezaremos por desarrollo económico. Sin duda es una de las partes más controversiales que tenemos al principio para conocer a nuestros mercados. Lo primero que debemos de saber o lo primero que vimos durante esta materia es un sistema económico que es una forma de organización, forma gubernamental, de lo cual se va estructurando todo. Esto con el fin de regular, intercambiar, mejorar cosas con otros países. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de las empresas hacia otros países que se están desarrollando. En este caso tienden a ser países vecinos, que están muy cerca de nuestro país, por decirlo así. En este apartado me gustaría comentar mucho esta sección que le quiero llamar sección del clima con Keegan. En este caso, Keegan es un economista que ha identificado cuatro tipos de principales de sistemas económicos, que podemos ver como resultados que asignan recursos disponibles a la propiedad de ellos mismos. En este caso, bueno, vamos a apartarlo un poco más y vamos a tener otro tipo de enfoque con él. En este caso me gustaría mucho separar primero que son los conceptos y son dos muy importantes. El primero es el mercado ligado a la forma de asignación de recursos que vienen, bueno, relacionado entre personas y empresas entre los mismos mercados. El segundo factor podemos ver que es la producción y distribución de los bienes, que es un concepto más de mando, indicaciones de papeles de estados, cosas así, que bueno, intervienen muchos factores. En este caso, como ya lo habíamos dicho, son factores gubernamentales, que son los que hacen al final de cuentas la facilitación de que nosotros podamos llegar a otras partes y nuestras empresas se puedan adecuar a los países y a sus términos. Ya, bueno, haber dicho esto, nos podemos ya acercar un poco y les voy a poner una imagen con los datos necesarios y toda la información que pueden ver de este gran economista. Después de esto, podremos ver directamente varios de los términos que él mismo se propone y nos liga con él. Regresamos en un momento. Estamos de vuelta. Ya después de haber visto un poco de la historia de este gran economista, podemos adentrarnos a lo que les comentaba hace unos momentos. En este caso son varios conceptos y son muy buenos. Quiero que veamos el primero, que es el capitalismo de mercado. Como vemos, el primero es capitalismo de mercado, que es aquel que todos los bienes y servicios se intercambian voluntariamente por dinero a los precios de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que es un sistema de tipo del Estado que se desempeña tres grandes funciones, que son aumentar la eficiencia formateando la competencia, digamos que restituyendo un poco esto. Aumenta la, ¿cómo les podemos decir? Eficiencia de venta hacia un país. Esto lo hace más poderoso a un país o lo hace crecer. También hace que se equilibren las cosas entre varios países. Mismos ciudadanos al momento de comprar algo tienen opciones, tienen precios diferentes con el que se pueden hacer. Y claramente, pues bueno, esto hace que las regulaciones políticas fiscales y monetarias vayan cambiando y vayan mejorando para ese país y para acuerdos, que es al final de cuentas lo que beneficia a dos países que quieren entrelazar manos y pueden mejorarse entre las mismas empresas. Y que bueno, al final de cuentas esto beneficia tanto a uno como al otro. Como un poco de detalle, esto fue creado o fue más o ha sido más visto por Gran Bretaña, tenemos a Canadá, tenemos a Estados Unidos entre los idealistas de este tipo de concepto. Como segundo concepto tenemos al capitalismo central planificado. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí no ayuda mucho el gobierno, pero directamente las empresas son las que se encargan de hacer funcionar esto. Van, como diciéndolo, son un motor que van impulsando, impulsando, impulsando hasta que
llegan a tal grado de que el gobierno tiene que involucrar en esto, pero principalmente aquí son las empresas las que hacen el gran impulso hacia la mejora de, de leyes, de distribución. Incluso esto, pues bueno, empata mucho con las aduanas. De hecho, con eso mejora mucho, en este caso, los tipos de mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, se pueden hacer negociaciones con mismas aduanas y lo mismo, digamos que el concepto primero que vimos es al revés. En lugar de que lo haga el gobierno, en este caso lo hacen las empresas y ellos negocian tanto con el otro país, con sus leyes, las de aquí, las aduanas, y la empresa misma hace todo esto. Es un poco más difícil, pero a veces es muy ideal para algunas empresas. En este caso tenemos nuestro tercer concepto, que es el socialismo de mercado. Esto está muy marcado con mismo título, te deja ver todo. Las empresas mismas, ellas mismas, sin tener como gran ciencia ni apoyo, ni siquiera recursos del gobierno, lo hacen directamente. Esta en comparación al que vimos anteriormente es completamente diferente. ¿Por qué? Porque entre las mismas empresas se apoyan, hacen pues podemos decir, un cierto de sociedad entre ellos, que ellos se apoyan ellos mismos y se impulsan solamente entre ellos para llegar a otros países. Esto, bueno, forma de recursos organizados, logística, de hecho creo que lo ideal de todo esto es la logística. ¿Por qué? Porque ellos mismos, entre todas esas empresas, pueden acordar un envío masivo que esto les beneficia a todos ellos. Y bueno, aquí claramente no tienen nada que estar tocando con los gobiernos más que las aduanas. Por último, en nuestro programa vamos a ver el socialismo central planificado. En este caso, esto es un poco raro, este tipo de concepto. ¿Por qué? Les comento. Esto concentran entre las empresas un, podremos decir, un mix mercadológico que, que utiliza varias estrategias. No se centran o no normalmente como deberían de irse las empresas mercadológicas hacia los mercados, sino que esto lo hacen sin control, lo hacen al azar, no importa quién. Podremos poner como ejemplo un poco a lo mejor a, pues bueno, podemos poner un poco a Bimbo, yo creo, como concepto de esto, ya que a ellos no les importa mucho a lo mejor el tipo de mercado. Su producto es muy variable, entonces se pueden utilizar diferentes estrategias, el tipo de precios, todo puede variar aquí, entonces se cambia completamente todo. Y con todo esto que vimos, espero que les haya ayudado un poco para, al final de cuentas, tener un concepto claro de cómo introducirnos al principio de un país subdesarrollado o que está en crecimiento. Estas son formas como de poderse introducir. Creo que ya lo más fácil es ya estar ahí directamente y ver los países, porque eso es un concepto muy fácil que podemos ingresar a ver en cualquier parte. Entonces, nada más es ingresar a un país que veamos donde se puede elevar esto, en nuestros productos en este caso. Me despido hasta aquí, mi nombre es Jaciel Casab y que tengan una excelente noche.